Nos vemos mañana. Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica. Comenzamos este lunes 14 de febrero. Muchos de ustedes quizás lo celebran. Bueno, ojalá que sea un excelente día. Y yo les cuento que esta semana va a estar marcada por varios temas. Por ejemplo, el Pleno de la Convención Constitucional empezará a revisar las normas que han venido desde las comisiones. Las comisiones igual van a seguir trabajando, pero ya el Pleno empieza a trabajar el 15 de febrero. Por supuesto que vamos a ir analizando los temas principalmente económicos. Además, se empieza a pagar la pensión garantizada universal. Comienza este 18 de febrero. Este viernes estaremos analizando quiénes son las personas que van a empezar a recibir la PGU este viernes. Las personas, por ejemplo, que piden el pilar solidario, lo van a empezar a recibir en agosto. Las personas que ya estaban en el pilar solidario lo empiezan a recibir inmediatamente. Vamos a conversar los detalles con el subsecretario de Previsión Social. Un tema muy importante que ya fue zanjado es que el Banco Central no va a hacer una reunión de emergencia en febrero debido a la alta inflación. Fue uno de los mensajes principales que dio la nueva presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en su primera entrevista que la dio en el segmento Pulso de La Tercera. Eso sí, reconoció que el alza de la tasa de interés va a ser mayor de lo que tenían previsto. El verano comienza a decaer y marzo está a la vuelta de la esquina. Un mes tradicionalmente caro, ya sea por los gastos escolares, de matrícula o el permiso de circulación. Y si normalmente el presupuesto tambalea, este año lo hará aún más con la inflación de 7,7% y las tasas de los créditos por las nubes. ¿Crees que alguien se pueda preparar económicamente? La economía no está buena, así que está muy difícil que se prepare uno. Uno tiene que ir viviendo el día a día. Muy preocupado y no sabiendo cómo se viene la cosa en lo pandémico, está bien inestable. Toda comida, todo necesita útiles de colegio, ropa, eso que hay que acostumbrarse, no hay otra opción. El IPC de enero dejó un gusto amargo en el mercado y el alza de la tasa de interés ya es un hecho. Así lo confirmó la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien además descartó una reunión de emergencia. Habría preferido adelantarla porque las tasas de interés actúan con rezago sobre el control del gasto y de ahí el control de la inflación, el gasto privado en este caso. La próxima reunión de política monetaria es el 29 de marzo y en ella, adelantó Costa, se implementarán medidas más restrictivas que elevarán nuevamente el costo del acceso al crédito. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, con la tasa actual de 5,5%, los hipotecarios tienen un interés promedio de 4,2%, los créditos de consumo de 16,9% y los comerciales de 6,7%. Estos últimos son los que primero resienten las medidas del Banco Central y por lo mismo hay quienes tienen claro que endeudarse ahora es un arma de doble filo. Trato de no involucrarme con tarjetas de crédito ni casas comerciales para evitar precisamente el tema de la inflación. Si hay algún mes que en realidad no puedo pagar, a mí el interés me mata en realidad porque es muy alto, así que no ocupo tarjetas de crédito. Pero si el endeudamiento es algo inevitable, el consejo es hacerlo siempre con precaución. Lo ideal, por ejemplo, es evitar los pagos mínimos en los estados de cuenta, ya que constituyen solo intereses. El crédito es una muy buena herramienta en la medida que yo lo sé utilizar, ¿vale? Es decir, tratar de pagar lo mínimo posible en créditos, tratar de mantener los créditos en orden, tratar de ir amortizando los montos utilizados en las líneas de crédito, que también es un factor muy importante y muchas veces pasa bastante desapercibido. La encuesta de expectativas económicas elaborada por el Central prevé que en la próxima reunión de política monetaria la tasa suba 125 puntos base, lo que la dejaría en 6,75%. Si van a pagar con tarjeta de crédito, pregunten el máximo de cuotas sin interés. Eso es lo más importante porque es verdad. Ha subido tanto la tasa en el último tiempo que las cuotas, cuando son con interés, pegan muy fuerte. Bueno, veamos en la nota que Rosana Costa ya confirmó que no va a haber una reunión de emergencia en febrero. Pasamos a revisar las razones que hay detrás de simplemente esperar hasta la reunión de marzo. ¿Qué es lo que dijo Rosana Costa en entrevista en La Tercera? Las reuniones de emergencia tienen sentido cuando las medidas que se toman tienen efecto inmediato. El mercado ha reaccionado en la dirección correcta, internalizando una política más restrictiva.
¿En qué se refiere esto con Rosana Costa? Si para controlar la inflación, el alza en la tasa de interés tuviera un efecto de un día para otro, ok, tendría sentido adelantar la reunión. Pero que generalmente la tasa política monetaria para controlar la inflación tiene su rezago, son algunos meses. Por lo tanto, entre hacerlo en febrero y en marzo, en realidad no tiene mucha diferencia. Por eso señala entonces que no se va a adelantar la reunión a febrero. Y bueno, respecto a los desafíos que tiene Rosana Costa como primera mujer al frente del Banco Central, uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con controlar la inflación. Lo veíamos, que ya está en 7,7%, y algunos analistas estiman que podría llegar a más de 9% anual durante la mitad del año aproximadamente. Además, y esto es muy importante, se agrega la lista muy relevante que es implementar los cambios que provengan de la convención, asumiendo que efectivamente van a haber algunos cambios en el rol del Banco Central. Algunos dicen que se le podría sumar un nuevo objetivo, que no es solamente controlar la inflación, sino que también algo de empleo o quizás de crecimiento. O también puede haber cambios en la composición del Banco Central. Actualmente son 5 consejeros, podría elevarse a 7, tal como lo propone una norma que la analizamos acá en Agenda Económica. Incluso la forma que haya de remover a los consejeros. Ya parece que hay un consenso en que no va a ser una acusación constitucional, que no se va a poder utilizar esa herramienta con los consejeros, pero sí hay mecanismos para remover a uno o a todo el consejo cuando, por ejemplo, se tomen decisiones que afecten gravemente a la economía de nuestro país. Eso es bastante menos probable porque generalmente, y si ustedes pudieron ver la entrevista a Rosana Costa, la prudencia, el actuar informado, el actuar técnico generalmente caracteriza al Banco Central desde siempre. Así que es bastante difícil que se remueva a alguno de los consejeros porque tomen malas decisiones. Si no me equivoco, nunca ha pasado desde 1990 a la fecha. Puedo estar equivocado, pero creo que nunca ha sucedido. Bueno, esas son las cosas que podrían suceder y que la convención, si es que lo aprueba, el Banco Central va a tener cambios en su actuar. Bueno, Rosana Costa sería la persona que lidere el Banco Central en su implementación. Y finalmente, sobre el actuar de la convención, ¿qué fue lo que dijo Rosana Costa? Como Banco Central no nos corresponde opinar. Lo único que puede decir al respecto es que al analizar la alternativa de una acusación constitucional, la regla de oro es poder preservar la autonomía. Es lo que yo le mencionaba, que todo indica que no se va a aprobar un mecanismo de acusación constitucional contra los consejeros porque precisamente ahí se intervendría políticamente desde el Parlamento en cómo actúe o las decisiones que tome el Banco Central. Porque imagínense que los consejeros del Banco Central, temiendo que los acuse constitucionalmente, tomen una decisión en un camino u otro. Eso no es autonomía. Por lo tanto, ya parece, como les decía, no hay mucho piso dentro de la convención para establecer que se pueda acusar constitucionalmente al Banco Central. Es parte entonces de los mensajes que dio Rosana Costa en su primera entrevista como presidenta del ente emisor. Pasamos a otro tema porque casi a la mitad cayó la oferta de departamentos en arriendo en la región metropolitana y si cae la oferta de arriendo, suben los precios, los que se elevaron más o menos 22%. Si en diciembre de 2020 había más de 19.000 unidades de departamentos en arriendo disponible, en diciembre del año pasado eran poco menos de 9.000, un 54% menos, cifra que refleja la caída drástica en la oferta de este tipo de viviendas, lo que se suma a un aumento de precios. Según datos de nuestro Inforrenta, los precios para el arrendamiento se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el primer año de la pandemia. Para finales de 2021, este indicador ha mostrado un incremento, principalmente por el aumento de la demanda y una menor disponibilidad en la oferta. El Inforrenta de Toc también evidenció que el valor promedio del arriendo de un departamento creció un 22%, algo que por supuesto se nota en el bolsillo. Sí, ha subido bastante los precios de los arriendos, alrededor de mínimo 300.000 pesos, uno de un solo ambiente. Sí, sí he sentido que ha subido paulatinamente, poco a poco, pero sí he sentido un aumento, obviamente. Alza que sienten sobre todo los que buscan un arriendo. En eso estoy. De hecho, ya estaba buscando apartamentos acá en el sector del centro, que parece que está un poco más económico.
Lleva un mes en esta tarea, pero aún no consigue algo que se acomode a su presupuesto. Le exigen a uno demasiados requisitos que no todos cumplimos. Digamos, si me voy a sacar un apartamento que vale 400.000 pesos, me exigen ganarme 3 veces ese canon. Entonces, un sueldo de 1.200.000. Entonces, es complejo. Además, la ocupación ha alcanzado niveles históricos, un 97,7% en el caso de los departamentos y un 99,4% en las casas, fenómeno que también evidencian otros expertos o agentes en el sector inmobiliario. Comparando el último trimestre del 2021 con el mismo periodo del año anterior, efectivamente vemos una caída del 46,7% en la oferta de departamentos en la región metropolitana. Hay una mayor demanda de arriendos en virtud de que con el cambio de condiciones muchas personas que iban a comprar una propiedad ya no pueden hacerlo y por lo tanto tienen que retornar a lo que es el sector de arriendos. Debido a estos altos costos es que algunas municipalidades tienen planes de ayudas para las familias más vulnerables de sus comunas. Así en Santiago se entregan subsidios después de realizar una evaluación socioeconómica de acuerdo al registro social de hogares. Y desde la municipalidad, particularmente la Dirección de Desarrollo Comunitario, hemos implementado planes de apoyo consistentes fundamentalmente en subsidios, ¿no? Subsidios que no van dirigidos a pagar quizás el 100% de ese costo, pero sí a apoyar a las familias más vulnerables. De hecho, en 2022 se aumentó el presupuesto en el Fondo de Ayudas Sociales. Proyecciones para este año, todo indica que el mercado del arriendo seguirá más fuerte, lo que lamentablemente continuará impactando en sus precios. Hablemos del dólar porque la semana pasada tuvo una importante baja entre miércoles y jueves. Cayó casi 30 pesos sumando ambos días. El viernes, eso sí, tuvo un leve rebote y cerró en 807 pesos, subiendo entonces casi 10. Aquí está influyendo mucho lo que hagan los bancos centrales de distintas partes. Por ejemplo, el de Chile. Si el Banco Central de Chile sube fuerte la tasa de interés, eso hace que el peso local sea más caro, porque se asume que como va a haber menos movimiento económico, va a haber menos pesos dando vuelta. Entonces, si hay menos de un producto, sube su precio. Esa es la lógica. Y por eso cae el dólar. Sin embargo, el Banco Central de Estados Unidos también va a subir su tasa de interés en marzo. Y ahí sí que pesa mucho más lo que haga el ente emisor de allá y que hace que el dólar en todo el mundo suba su valor. Por lo tanto, cuando ambos bancos centrales toman decisiones similares, que es subir la tasa de interés, todo indica que el dólar va a subir más de precio de lo que haga el peso acá en Chile. Espero que la explicación se haya entendido. Precisamente eso es lo que opinan expertos en tipo de cambio respecto a cómo va a ir fluctuando el precio del dólar en nuestro país. Nosotros vemos actualmente que es poco probable que la FED adelante su reunión, eso no sería lo idóneo, pero sí hay mucha especulación de la reunión de marzo de cuánto se va a subir la tasa de interés. No es que va a llegar a nuestros niveles de tasa de interés, pero sí probablemente sea mucho más proactiva en esto. ¿Esto qué provocaría finalmente? Que el dólar se estabilizaría en cuanto a tasa de interés. Probablemente el efecto de la tasa de interés del Banco Central no consiga hacer caer el dólar y solo contenga un poco la inflación. Cada vez que el mercado ha especulado con un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, inmediatamente el mercado empieza con correcciones, el dólar se empieza a apreciar de manera muy fuerte. En cambio, cuando lo hace el Banco Central de Chile, a pesar de que lo hace con 125 puntos base o 150, tiene un efecto, claro que sí, pero es muy menor. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Al regreso vamos a analizar en detalle quiénes son las personas que este 18 de febrero van a ser las primeras en recibir la pensión garantizada universal. Ya volvemos. Como les decía, uno de los hitos de esta semana es que empieza a pagarse la pensión garantizada universal. Vamos a conversar al respecto con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, a quien vemos en pantalla. Subsecretario, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, buenos días. Un gusto poder conversar contigo, ir aclarando dudas que pueden ir quedando y explicando de qué se trata la pensión garantizada universal. Vamos bien simple. ¿Quiénes son las personas que van a recibir el pago esta semana? A ver, recordemos que la pensión garantizada universal la reciben las personas que cumplan con los siguientes requisitos: mayor de 65 años, que no sea parte del 10% más rico de la población y que haya vivido en Chile al menos 20 años desde que tuvo 20 años en adelante y al menos 4 de los últimos 5.
Durante este mes de febrero la van a recibir más de 1.200.000 personas, que son personas que ya están en el pilar solidario. Pilar solidario son personas que tienen tanto la pensión básica solidaria como aporte previsional solidario, es decir, tienen una pensión propia, pero de un monto no superior a 500.000 pesos y un aporte por parte del Estado. ¿Quiénes la van a recibir? Son las personas que están en el pilar solidario y la van a recibir del mismo modo como reciben el pago de su pensión hasta el día de hoy. Es decir, si tienen pago de pensiones de renta vitalicia, lo van a recibir junto con el pago de su pensión de renta vitalicia. Si tienen pago de pensión de retiro programado, junto con el pago de su retiro programado, y si tienen el pago de su pensión por parte del IPS, junto con el pago de la pensión del IPS. Eso es muy importante. Si una persona recibe la renta vitalicia, va a ser la compañía de seguro la que se lo va a pagar. Si hay retiro programado, la AFP, o como usted mencionaba, el Instituto de Previsión Social. Así es, va a ser así al menos por los primeros 3 meses, que eso lo contempla la ley, y luego de eso el IPS es el que va a pagar todas las pensiones garantizadas universal. Pero hay un plazo en que se tienen que obtener los datos de cuenta para hacer las transferencias y hacer las coordinaciones para poder hacer este pago directo por parte del IPS, y eso hace de que los primeros 3 meses se mantenga el pago tal como se hacía durante el pilar solidario. Y respecto a los que reciben pago de pensión por parte del IPS, ahí es importante hacer una aclaración. Los que tienen pago por vía de transferencia electrónica van a recibir el pago de su PGU junto con su pensión durante este mes en 1 o 2 transferencias. Y los que tienen pago presencial y tienen fecha de pago desde el 18 de febrero, es decir, desde este viernes en adelante, van a recibir el pago de su pensión con la PGU durante el mes de febrero. Pero los que tuvieron fecha de pago presencial entre el 1 y el 17 de febrero, van a recibir el pago de su PGU en el mes de marzo, y en marzo se les va a pagar la PGU de marzo y el diferencial no pagado presencialmente durante el mes de febrero. Es decir, todos lo van a recibir, no hay ninguno que vaya a perder con el pago de la PGU, pero se va recibiendo en distintas formas y distintas modalidades. Para tenerlo muy claro, las personas que van a recibirlo ahora son las que no tenían que hacer nada para recibir el trámite. No sé si entiende a qué me refiero, que no tenían que hacer ningún trámite para poder recibirlo. Efectivamente, durante el mes de febrero lo reciben las personas que ya están en el pilar solidario y ellos ingresan en forma automática. Ellos no tienen que postular, no tienen que hacer nada, porque el beneficio de la pensión garantizada universal reemplaza a la pensión básica solidaria y al aporte previsional solidario. Por consiguiente, ellos ingresan todos automáticamente por ley. Ahora, respecto de los nuevos beneficiarios, que son los que cumplen con los nuevos requisitos, pero no cumplen con los requisitos anteriores que había para ingresar al pilar solidario, ellos ingresan desde el mes de agosto, pero ya pueden postular. Y de hecho, llevamos ya más de 90.000 postulaciones hasta el día viernes. Estoy buscando los datos actualizados, pero no me han llegado todavía, pero hasta el día viernes llevábamos más de 90.000 postulaciones a través de la página de Chile Atiende. Y aquí, para quienes nos están viendo hasta ahora de la mañana, es importante, una persona nos puede estar viendo y decir, ¿cómo sé yo si recibo automáticamente o no, si debo postular? Bueno, a través de www.chileatiende.cl, la persona con su RUT y su fecha de nacimiento hace la consulta y en línea le dice, usted está ingresado automáticamente, no debe hacer ningún otro trámite, o le dice, usted no ingresa automáticamente, debe postular aquí. Ahí presiona y con su clave única se le abre el formulario que se le pide una serie de datos personales y deja hecha la postulación. Postulación que, tratándose de personas que cumplan con los nuevos requisitos, comienza a pagarse la pensión garantizada universal para ellos a contar del mes de agosto de este año. Básicamente la postulación es pedir entrar al que hasta ahora era el pilar solidario y el que ahora va a ser la pensión garantizada universal. Porque una persona puede decir, quizás yo puedo recibirlo inmediatamente porque mi pensión autofinanciada es, pongámosle un ejemplo, de 150.000 pesos. Pero el tema es que quizás nunca pidió entrar al pilar solidario, por lo tanto recibía pensión autofinanciada de ese monto, pero nunca pidió entrar al pilar solidario. Entonces, de perogrullo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo primero es, oigan, yo quiero recibir este beneficio estatal. Así es. Y en el caso que tú me preguntas, Nicolás, si esa persona postula ahora, claro, la va a empezar a recibir de inmediato, porque cumple con los requisitos actuales de la ley del pilar solidario y no con los nuevos. Por consiguiente, el llamado, ¿cuál es? La persona que nos estén viendo postula igual. O sea, aquellos que cumplan con los requisitos y tengan más de 65 años, postula igual,
Lo peor que le puede pasar es que le digan de que está dentro del 10% más rico de la población, por lo siguiente no va a quedar con el beneficio de agosto, pero de lo contrario, si cumple con todos los requisitos, los va a comenzar a recibir de inmediato, porque como este es un requisito, este es un beneficio que requiere postulación, no es automático, entonces el llamado es a las personas que cumplen con el requisito de edad, que cumplen con el requisito de años viviendo en Chile, hagan la postulación igual, háganla en línea. Llevamos más de un 80% de las postulaciones hechas en línea y con eso también evitamos aglomeraciones y nos seguimos cuidando en época de pandemia. Si cumple con los requisitos del Pilar Solidario, ingresa al tiro, y si incumple con los requisitos que van a estar vigentes en agosto, va a entrar en esa época. Otros que también entran a recibir la PGU en agosto son las personas que cumplen los requisitos y que no están pensionados, porque eso es una de las grandes novedades de esta ley, es que esa pensión no tengo que estar jubilado necesariamente para poder recibirlo. Efectivamente, uno de los cambios que tiene la pensión garantizada universal respecto del Pilar Solidario es que no requiere que la persona esté pensionada, basta con tener más de 65 años. Y con eso una persona que tiene la voluntad, que tiene las ganas, que tiene la posibilidad de seguir trabajando más allá de los 65 años, lo puede seguir haciendo, comienza a recibir esta pensión garantizada universal que va a venir a complementar su ingreso que tenga por su trabajo que esté realizando, y con eso también, al ir postergando esa edad de jubilación, va haciendo de que su pensión autofinanciada sea mayor que la que habría tenido si se pensionó a los 65 años, y eso sumado a la PGU que ya tiene desde los 65 años en adelante, hace que termine con una pensión final más alta de la que habría tenido en otras condiciones. ¿Usted ha visto ese fenómeno, que personas que quizás tenían la intención o al menos querían explorar la posibilidad de jubilarse en estas semanas lo postergaron, ya que se dieron cuenta que podían seguir trabajando y además recibir la PGU, porque uno pensaba que ese podría ser un fenómeno virtuoso de esta ley, que es postergar la edad de la jubilación si las personas tienen la capacidad de trabajar, pueden recibir mayores ingresos, entonces se suma además este beneficio? Mira, yo creo que ese efecto va a ocurrir. Recordemos que la pensión garantizada universal se aprobó recién a finales del mes de enero, han pasado algunos días, las postulaciones llevamos recién 2 semanas desde que se abrieron, entonces es un poco pronto como para poder ver ese efecto, pero claramente que ese incentivo que había a tener que estar pensionado para recibir el Pilar Solidario ya no existe, por consiguiente las personas que puedan, entendemos que no todo el mundo lo puede hacer, depende del tipo de actividad, depende del desgaste, depende de las condiciones de salud y de ánimo, pero aquellos que puedan hacerlo hoy ya no tienen que necesariamente estar pensionados para recibir el Pilar Solidario, van a poder postular a la PGU y cumpliendo con los demás requisitos recibirla sin tener que estar pensionado como era. El primer pago va a ser este viernes 18 de febrero, porque yo había visto algunas informaciones de que, por ejemplo, algunas AFP podían empezar a pagarlo el 17. No, hay pagos que ya se han hecho desde el lunes pasado. El lunes pasado comenzaron algunos pensionados de renta vitalicia, porque recordemos que durante el mes de febrero, los primeros 3 meses, la persona recibe la PGU en la misma fecha en que reciben el pago de su pensión habitualmente. Entonces ahí depende de la modalidad de pago, si tienen pago vía transferencia, pago por caja. Los primeros pensionados que empezaron a recibir la PGU fue el lunes 7 de febrero, el lunes recién pasado. Ahora, el grueso de los pensionados lo van a empezar a recibir ahora el día 18, este viernes. O sea, este viernes lo reciben más de 580.000 beneficiarios del 1.200.000. O sea, ese día lo recibe casi la mitad de los beneficiarios del mes de febrero, y de ahí en adelante sigue incrementándose el número, pero ya hay varios que lo han ido recibiendo desde el lunes pasado. Usted mencionó, subsecretario, que cuando una persona que no estaba en el Pilar Solidario y ahora quiere optar a la PGU, se hace el trámite ahora y está dentro de las personas que califican con los nuevos requisitos de la ley, va a empezar a pagarse en agosto. ¿Y qué pasa si una persona lo posterga eso? Por ejemplo, empieza a hacer el trámite en junio, julio, ¿lo va a seguir recibiendo en agosto? ¿O si lo hace ahora, se demora un tiempo y ahí recién empieza a pagarse en agosto? No, mire, claramente la postulación requiere un tiempo en que se verifican algunos antecedentes, se cruzan datos con varias instituciones, pero lo que rige aquí es la fecha de la postulación. Si la persona postula hasta el mes de agosto, aunque demore algunos meses en revisarse los antecedentes, esto se paga a la fecha de la postulación una vez de que se verifique que está cumplido con todos los requisitos. Entonces, si la persona postula hasta el mes de julio, agosto, es agosto su fecha de pago. Lo que ocurre es que como tenemos fecha de pago en agosto, si postulan antes,
a agosto ya va a estar verificado los antecedentes y ya va a tener la resolución que le concede el beneficio, mientras que si lo hace muy encima de agosto, probablemente se va a demorar un poco más en empezar a recibirlo. Lo va a recibir con efecto retroactivo, pero obviamente que la plata uno la necesita todos los meses y no con un efecto retroactivo 1 o 2 meses después. Algo muy importante recordarle a las personas que este beneficio no involucra una cotización adicional mes a mes, sino que es de cargo estatal, viene de los impuestos que pagamos todos los chilenos, por lo tanto no tiene que gastar nada más ni aportar nada más para recibirlo. Efectivamente, esta es una pensión no contributiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la pensión garantizada universal? Estamos dando un piso de una pensión no contributiva que se paga con los impuestos que ustedes, que yo, que no nos están viendo, pagamos todos los días. Y sobre esta pensión no contributiva viene la pensión contributiva de cada persona. Y de hecho tenemos beneficiarios de pensión garantizada universal que vienen del mundo antiguo de las cajas en las cuales se cotizaba. Tenemos también beneficiarios de la pensión garantizada universal que sobre esto tienen su pensión contributiva de su ahorro y su pensión de renta vitalicia o retiro programado. Entonces, este es un piso que le damos a nuestros pensionados, aseguramos que ninguno tenga una pensión bajo 185.000 pesos. Y este número es súper relevante porque 185.000 pesos está en la línea de la pobreza para un hogar unipersonal. O sea, aquí lo que estamos asegurando es que ningún pensionado esté bajo la línea de la pobreza con esta pensión no contributiva, y por otro lado estamos evitando desmotivar una cotización para esta pensión contributiva. Y aquí me quiero detener un segundo, porque como estamos reemplazando el pilar solidario, las personas que tenían aporte del Estado, mientras más alta era la pensión propia, más decaía el beneficio estatal que se recibía. Acá ya no es así, sino que para los beneficiarios del pilar solidario, este es un beneficio parejo de 185.000 pesos. Por consiguiente, la persona sabe que cada peso que vaya cotizando y ahorrando para el futuro es un beneficio que va a tener en su pensión el día de mañana. Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, gracias por estar en Agenda Económica. Lo hemos hablado mucho estos temas, pero hay que seguir haciendo porque es un beneficio muy importante y las personas tienen que tener claro cómo poder optar a ellos si es que todavía no hacen el trámite. Gracias por estar con nosotros. Buena semana. Gracias a ti y gracias por la posibilidad de difundir a quienes nos estaban viendo hasta ahora de la mañana. Les vaya bien. Esa es la idea, que todos entendamos este tipo de leyes para que las podamos utilizar de buena manera. Terminamos esta edición AM de Agenda Económica. Ya vienen las noticias del mundo con Conexión Global.